estudiando una sección un poco difícil de la Biblia. Yo cada vez que arranco les hablo un poquito del desafío que es poder pasar por estos capítulos. Porque por un lado no es común de que se estudien, y por el otro también es común de que pasajes como estos se los use de una forma equivocada. Ustedes se dan cuenta de que hubo algo que cambió en un momento. Cuando arrancamos en Génesis y estudiábamos las historias, yo les mostraba en el pasaje lo que la historia significaba para la persona que vivió en ese tiempo. ¿Se acuerdan que yo hablé mucho sobre Israel en el desierto y le hablé acerca de Moisés ahí guiando al pueblo y cómo él, por qué escribió esas historias, qué es lo que él le estaba tratando de decir a esa gente a través de las historias? Y cuando empezamos a llegar a los pasajes del tabernáculo y ahora en los pasajes de Levítico, ustedes se dan cuenta de que yo no hablo tanto de lo que Moisés decía, sino que yo estoy conectando estos pasajes con el Nuevo Testamento. Y estoy diciendo que estos pasajes anunciaron la llegada de Cristo. Ahora, el cambio pasó porque entramos en una sección de la Biblia que cuando la miramos y la interpretamos nos damos cuenta de que aunque se escribió en una época muy vieja, en ese tiempo, en el desierto, esos pasajes hablaban de cosas futuras. Es algo que en el lenguaje de los que estudian la Biblia se llama tipos. No sé si escucharon alguna vez esa palabra, pero un tipo es un hecho histórico, un personaje, un lugar. Es algo que pasó realmente en un tiempo, pero que Dios, cuando lo planeó, en realidad lo que Dios estaba haciendo era usar eso para anunciar algo futuro. Entonces, desde un principio este fue el plan de Dios. Dios planeó que estas personas vivieran cosas que cuando nosotros las leamos, siglos después, podamos hacer esa conexión. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, allí pasajes como el de Lucas 24, cuando Jesús habló con estos dos discípulos y después de haber resucitado, Jesús caminó unos cuantos kilómetros al lado de sus discípulos. Ellos no sabían que era Jesús, ellos estaban tristes porque Jesús había muerto. Y en esa charla, de repente, Jesús empieza a citar el Antiguo Testamento y a llevarlo por los pasajes del Antiguo Testamento, mostrándoles cómo todos los pasajes hablaban de Él. Y ahí en Lucas 24, 25, por ejemplo, dice así: Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, Jesús tomó estos pasajes que estamos estudiando nosotros ahora, y con estos pasajes Él le mostró a sus discípulos que era necesario que Él muriera y resucitara, y cuál era el sentido de su obra. Entonces nosotros no estamos haciendo algo que es nuevo o algo que es tirado de los pelos. Es la forma en que Jesús tomó estos pasajes. Estos pasajes anunciaron a Él. Y es más, Pablo en Romanos 15, 4 dice: porque las cosas que se escribieron entonces, y está hablando acerca del tiempo del pueblo de Israel, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, tenemos que entenderlo así. Cuando Moisés escribió estos pasajes, él los escribió en primer lugar para que el pueblo de Israel entendiera verdades que Dios quería que ellos supieran. Entonces, cuando alguien quiere estudiar estos pasajes, lo primero que tiene que hacer es irse a ese mundo, meterse a la historia y entrar a la vida de Moisés y del pueblo y tratar de entender qué es lo que Moisés quiso decirle a ese pueblo. Eso es lo primero que queremos lograr, entender qué es lo que Moisés le estaba diciendo a ellos.
Pero hay algo muy importante. Ahí no termina todo lo que ese pasaje tiene para decirnos. Ese pasaje fue creado por Dios para hablarle a personas que no vivían en esa época, para hablarnos a nosotros. Así que el mensaje que Moisés quiso darle al pueblo es un mensaje real, pero no es un mensaje completo. Hay cosas en esos pasajes que el pueblo de esa época no llegaba a ver. No entendieron todo, porque fueron escritas en parte para ellos y en parte para nosotros. Así que nosotros que ahora vivimos tantos siglos después, tenemos una ventaja. Porque podemos entender lo que Moisés le dijo a ellos, pero también podemos entender el sentido completo de ese pasaje. Sin meter en ese pasaje cosas de afuera, lo que queremos no es agarrar las cosas del Nuevo Testamento y forzarlas y meterlas ahí en las historias del Antiguo Testamento. Lo que queremos hacer es, sabiendo lo que el Nuevo Testamento dice, entender mejor estos pasajes que la gente de esa época no podría haber entendido. Esto que yo les estoy explicando es un principio muy importante de interpretación, que los alumnos que van a los seminarios teológicos tienen que aprender cómo interpretar la Biblia. No podemos interpretarla como nosotros queremos, no podemos hacerle decir lo que yo quiero que diga. Yo tengo que sujetarme a este principio. El pasaje significa, en primer lugar, lo que significó para las personas en ese momento. Y eso es lo que queremos estudiar. Y en segundo lugar, ese pasaje también nos habla a nosotros hoy, y nosotros, entendiendo las verdades del Nuevo Testamento, podemos ver en ese pasaje como con una lupa. ¿Viste cuando vos agarrás un microscopio y ponés, ¿no es cierto?, cualquier cosita, agarrás, ¿no es cierto?, un pelo? No sé si alguna vez hiciste esto en la escuela. Te sacaron un pelo y lo pusieron adentro del microscopio. Y cuando viste ese pelo, te quedó una impresión para el resto de la vida, ¿no? Porque se ven todas las cositas que hay en ese pelo, cositas vivas, microorganismos que están ahí, ¿no es cierto? Y el pelo todo roto. Y vos decís, ese es mi pelo. O sea, el microscopio no le agregó nada a ese pelo. Lo que hizo fue que vos vieras con más detalle lo que había ahí. ¿Sabés que hoy nosotros tenemos un microscopio, por decirlo así? Tenemos el Nuevo Testamento, que nos deja venir a estos pasajes y ver los detalles que estaban ahí. Siempre estuvieron ahí esos detalles. Solamente que el pueblo de Israel no los podía ver. No entendían todo lo que significaba ese pasaje. Y nosotros hoy sí. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de venir a estos pasajes, entender lo que Moisés les dijo y tratar de mirarlos con el microscopio del Nuevo Testamento y entender qué significan para nosotros hoy. Y todas las verdades que estaban escondidas ahí. No estamos metiendo en el pasaje ideas extrañas, estamos señalando las cosas que el Nuevo Testamento nos dice. Bueno, estamos estudiando en el libro de Levítico estos 5 sacrificios con los que empieza el libro, y hoy nos toca el tercer sacrificio, pero quiero que repasemos. El primero, que lo llama el holocausto, es el sacrificio que mostraba al pueblo la necesidad que ellos tenían de redención o de expiación. Ellos necesitaban que Dios les dé un camino para ser limpiados de sus pecados. Y el único camino era un sustituto que iba a morir y que iba a llevar su culpa y que ellos iban a identificar con él. Y este iba a ser el holocausto. Así que ellos tenían que hacer ese sacrificio continuamente, porque ese sacrificio no podía limpiarles el pecado, solamente podía recordarles que ellos necesitaban un Salvador. Segundo sacrificio era acá la oblación, o en tu Biblia la llama las ofrendas, y esta oblación tenía un propósito distinto. Para la persona que ahora entendió la redención o la expiación de su pecado, ahora la persona va a entender lo que significa la consagración. Ahora la persona siente gratitud. Siente gratitud porque entiende que Dios le ha dado la vida. Y junto con la vida le ha dado todas las cosas. Y ahora él tiene que venir al altar a traer sus ofrendas de gratitud. Y entonces esa fue la segunda ofrenda. La tercera, la que vamos a ver hoy, se llama las ofrendas de paz.
Y sigue en esa misma lógica, la línea, el proceso, el que ha entendido la expiación y ahora ha venido a consagrar su vida a Dios en gratitud. Ahora él va a poder experimentar el gozo de la comunión con Dios. Y estas ofrendas se enfocan, si la ofrenda anterior se enfocaba en la gratitud, esta ofrenda se enfoca en el gozo que tiene la persona que ha vivido estas dos experiencias previas, la expiación de su pecado y la adoración a Dios en dedicación de su vida. Ahora va a experimentar este gozo. Y vamos a leer el capítulo entero y lo vamos a tratar de explicar. Arranca en el versículo 1 de esta manera. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de oveja fuere su ofrenda para el sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los dos riñones y la grosura que está sobre ellas y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrenda delante de Jehová, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. ¡Wow! Parece una instrucción para carniceros, ¿no? ¿Cómo de sacarle las partes a un animal? Bueno, ya venimos estudiando estas ofrendas, así que me imagino que ustedes ya esperan pasajes así. Pero yo quiero llevarte a pensar entonces en ese tema de el gozo del pueblo de Dios frente a esta ofrenda que la llama acá un sacrificio de paz. 3 puntos tenemos esta mañana. El primero dice así: aprecia el gozo que disfrutan los que han sido reconciliados con Dios. Aprecia el gozo que disfrutan los que han sido reconciliados con Dios. Lo primero que quiero que veas es el título que se le da a esta ofrenda, y no es el único lugar donde aparece esta ofrenda. Más adelante
Va a volver a aparecer en el capítulo 7 y tal vez ahí vamos a pasarlo un poquito más rápido, pero tiene muchos más detalles que los que aparecen en este lugar. Pero comienza, ¿no es cierto?, llamando a este así, si su ofrenda, y esa palabrita ofrenda es la misma palabrita que vimos antes, es la palabra oblación. La ofrenda, igual que todas las demás, es una de estas ofrendas voluntarias que el pueblo es invitado a traer. Estos no son sacrificios requeridos, no es parte de la liturgia del pueblo, sino que es una invitación al que quiera venir y traer esta ofrenda, como todas las demás que aparecen acá. Entonces lo llama así, la ofrenda, y esta ofrenda se llama un sacrificio de paz. Bueno, la palabrita paz ahí es la palabra conocida hebrea, shalom o parecida, viene de la misma raíz, selem, que puede significar varias cosas. Por ejemplo, para el judío, la palabra paz tenía la idea de sentirse completo, satisfecho, que todas las cosas en su vida estaban en armonía y por eso él vivía una vida plena. Entonces, en el saludo, el judío saluda con esas palabras, shalom, deseándole a otro que tenga paz. Le está deseando que toda su vida esté en armonía y funcionando y produciendo. Bueno, la idea esta, ¿no es cierto?, de una vida satisfecha. Pero la idea de paz también se usa en otro sentido. Cuando, por ejemplo, había un problema entre pueblos o naciones y tenían que establecer la paz, volver al equilibrio, volver a que todo esté en armonía. Para eso se hacían ritos que establecían paz nuevamente, ¿no? Ya hemos hablado de algunos de estos ritos, ¿no? Pactos se hacían entre pueblos, igual como se hace hoy. Hoy llamamos los tratados de paz. ¿Qué significa esto que firman las Naciones Unidas o que firman naciones? Significa que ellos quieren que haya armonía, ¿no? Y que ellos quieren que todo funcione bien. Entonces hacen un acuerdo que suponen que va a ayudar para que eso suceda, ¿no? Entonces esta idea de la paz puede tener que ver con la actitud personal o con las relaciones entre los pueblos o entre las personas. Bueno, ¿y por qué se le llama a este sacrificio de paz? Miren en Deuteronomio, vamos a leer un par de versículos para entender esta idea. En Deuteronomio 27:7. En Deuteronomio 27:7 vuelve a hablar de este sacrificio. Y algo que hace especial a este sacrificio es que, a diferencia de los otros, este sacrificio va acompañado de una comida que representa el sentido de este sacrificio. Si compararíamos los tres sacrificios, mira, el primero, el holocausto, todo se quema, ¿sí? El holocausto es la ofrenda encendida a Dios. Así que todo prendido a fuego, nada es para el hombre, todo es para Dios. El segundo sacrificio, la oblación, tenemos partes y partes, ¿no? Hay una parte que se quema y otra parte que la come el sacerdote. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Ahora llegamos al tercer sacrificio. Y en este sacrificio tenemos una parte que va para Dios, una parte que va para el sacerdote y otra parte que se va a cocinar para que se celebre una fiesta. Una fiesta de la que participan los que trajeron ese sacrificio, que se van a gozar en este sacrificio. Entonces, en este sacrificio, la persona ahora participa del fruto de este sacrificio y come de este sacrificio. Y por eso, acá en Deuteronomio 27:7, dice así: y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí. Entonces, acá se nos dice algo que no se menciona en Levítico, pero que es parte del sacrificio. El día que se sacrificaba la ofrenda de paz, venía una comida. Se comerá allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Qué hermoso mandamiento, ¿no? Alégrense, celebren. Hay una fiesta. Este sacrificio refleja una fiesta de gozo del pueblo de Dios, frente al altar de Dios, en el que comen en la presencia del Señor. Junto con el Señor van a comer este sacrificio.
Y en el Antiguo Testamento hay varios ejemplos. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 8, se cuenta el momento en que Israel termina de construir el templo y Salomón va a organizar una gran fiesta para toda la nación. Y en esta fiesta, la fiesta que van a celebrar es justamente esta. Es la fiesta de la ofrenda de paz. Y ahí, por ejemplo, se nos dice así. Yo se los leo así, no lo tenemos que buscar todo. Si quieren lo pueden buscar. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 64. Dice así: aquel mismo día sacrificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en el holocausto las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Fíjate, en este pasaje se habla de 3 cosas que se ofrecieron el día que se inauguró el templo: holocaustos, ofrendas y sacrificios de paz. Son las 3 que estamos estudiando acá en el mismo orden. Estas 3 cosas iban juntas, porque una depende de la anterior. Yo no puedo ofrecer sacrificios de paz a menos que esté en paz. Y estar en paz implica haber sido perdonado por Dios por medio de un sustituto y haber venido con gratitud a ofrecer mi vida en consagración, y ahora hay paz. ¿Sí? Ese es el tercer sacrificio, es lo que se hace acá en el templo. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta. Entonces, viene sacrificio, fiesta, él y todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Amad hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. ¿Qué significa entonces esta ofrenda? En esta historia uno ve cómo funciona esta ofrenda. Esta ofrenda va siempre acompañada de las anteriores y es una expresión de gratitud a Dios también, pero que en esta expresión de gratitud el pueblo se goza juntamente con Dios por la bondad de Dios. El pueblo celebra y comen en una fiesta. Acá fue la fiesta inolvidable de la historia de Israel. La fiesta más producida y más con más abundancia. Ahí en ese pasaje te cuenta todo lo que se sacrificó. Impresionante. Todo el pueblo reunido ahí. Entonces, otra cosa importante de esta fiesta. En esta fiesta no se come solo. No está la persona que trae el sacrificio, él solo con su animal comiéndolo, sino que es una fiesta de celebración con Jehová, en la presencia de Jehová, pero también con el pueblo de Dios, con las personas que están junto con él en esta celebración. No encontrás ningún caso en el que suceda solo. Al final vamos a mostrarte una historia. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de la ofrenda de paz? Era, primero, ofrendas voluntarias. El pueblo las traía cuando ellos quisieran. ¿Y en qué circunstancia las solía traer el pueblo? Bueno, les doy algunos pasajes, por ejemplo, si quieren lo pueden anotar. En 1 Samuel 11:15 se habla de una ofrenda de paz como celebración de haber tenido una gran conquista. Entonces, cuando el pueblo logra una gran conquista, en gratitud a Dios, tienen una gran comida y es una ofrenda de paz. O si no, en 2 Samuel 24:25 se hace al fin de un tiempo de hambre. Cuando terminó ese tiempo de hambre y de pestilencia que Dios había traído como juicio, el pueblo ahora celebra diciendo: estamos ahora con paz y tenemos gozo en esa paz que Dios nos ha dado. Tercero, cuando se aclama a un nuevo rey, Dios les dio un nuevo rey y el pueblo lo celebra con una ofrenda de paz, en 1 de Reyes 1:9. O cuando Israel está viviendo un tiempo nacional de avivamiento, como por ejemplo pasó en 2 de Crónicas 29:31, avivamiento nacional, hay celebración de ofrendas de paz. Una de las cosas que acompañan este hecho, ¿no es cierto? Israel ahora tiene nueva vigor espiritual. Ahora
ellos lo muestran con su gratitud y con esta comunión y con este gozo. El gozo que un pueblo tiene con su Dios es un indicador de la vida espiritual de ese pueblo. Así que el pueblo que por mucho tiempo estuvo en decadencia, en el momento que hay un avivamiento, lo celebran con una comida en la presencia de Dios, para Dios, estos sacrificios de paz. O también, por ejemplo, en Éxodo 22, 29 al 31, se hace una ofrenda de paz frente a la cosecha de los primeros frutos. O esto también está en 1 Samuel 9, 11. Entonces, hay diferentes momentos, pero hay algo común. Cada vez que aparece la ofrenda de paz en el Antiguo Testamento, esa es la idea. El pueblo celebra en gratitud, no solamente, como vimos la vez pasada, en dedicación a Dios, sino ahora con gozo de parte de Dios. Ellos hacen una fiesta en la que se regocijan juntos como pueblo en la presencia de Dios. Bueno, lo importante, lo que hace también especial a esta fiesta es la comida que se participa acá. La comida en el mundo antiguo era una forma de comunión. Vos lo ves en muchas historias. Cuando dos personas quieren mostrar de que están unidas o que tienen comunión, lo que hacen es comer juntas. Y no comería alguien con el que está enemistado. La comunión une a las personas. Es como en Argentina nosotros tenemos el mate. ¿Viste? Vos te sentás en una ronda y el mate es más que solamente mate. Es una forma de comunión, de compartir. En el mundo antiguo, la comida era el momento donde la gente sociabilizaba. Entonces, comer junto con otros significa cercanía, significa relación. Así que esta ofrenda va a tener ese ingrediente. En esta ofrenda, el pueblo come juntos y juntos comen con Dios. Y muestra la unidad ahora entre el pueblo y Dios. Y lo llama acá entonces el sacrificio de paz. ¿A qué paz se refiere? ¿Por qué celebramos paz? Bueno, si seguís la línea de los sacrificios, lo que yo vi en ese corderito que murió es lo que yo merecía. Porque Dios estaba enojado conmigo. ¿No? Dios me iba a destruir. Antes no había paz. Cuando uno habla de paz, asume de que antes no había paz. O sea, uno no hace la paz con sus amigos. Uno hace la paz con sus enemigos, ¿o no? Son los enemigos los que necesitan entrar ahora en un tratado de paz. Cuando vos ves que Israel firma la paz con un país de allá del Medio Oriente, no quiere decir que esos dos países son amigos, son enemigos. Se odian a muerte, se quieren destruir. Pero firman un tratado de paz que hace que ahora no se destruyan. Bueno, cuando este sacrificio lleva ese título, sacrificio de paz, ¿sabes lo que está diciendo? Es que hubo un momento cuando nosotros no teníamos paz. Cuando Dios era nuestro enemigo, Dios nos iba a destruir por nuestro pecado. La gente suele menospreciar esto. No suele pensar en un Dios enojado. La gente suele pensar en un Dios que permite todas las cosas y que no responde a nada y que no hace nada. Pero no es así. Por ejemplo, yo muchas veces les cito el Salmo 7, que nos dice cuál es la actitud que Dios tiene. El Salmo 7:10 dice que Dios es justo y Él está airado con el impío todos los días. Si el mundo podría correr la cortina del cielo y mirar en el trono de Dios, la actitud con la que Dios está mirando este mundo es con la actitud de un enemigo que está a punto de entrar y destruir todo y matar. Porque nosotros, por nuestra rebelión a Él, nos convertimos en enemigos reales de Dios. Estábamos enemistados con Él. Pero ahora, nosotros pasamos por el capítulo 1.
la ira que estaba sobre nosotros, nosotros la transferimos a ese cordero. Y la ira de Dios cayó sobre él y él murió. Así que ahora nosotros pasamos por el capítulo 2. Señor, te adoramos a ti, te entregamos y te consagramos nuestra vida entera porque tuya es. Tú eres bueno con nosotros. Y ahora llegamos al capítulo 3, donde nos sentamos a comer con Dios. ¿Quién pensaría eso? Que el mismo que antes iba a destruirnos, ahora nos invita a su mesa a comer y a disfrutar de comunión íntima con Él. Y esa comunión lleva ese título, el sacrificio de paz. Hay un salmo, ahí en el Salmo 116, vamos a leer, miren, dejen un dedito, Salmo 116, que usa esta imagen. Salmo 116, versículo 12. El salmista se enfrenta a lo que Dios le dio en la salvación. Y dice así, versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Se para el salmista en el capítulo 1 de Levítico y dice, yo merecía morir y Dios me perdonó, Dios dio un sacrificio, un sustituto por mí. Y ahora Dios me invita a venir a traer mi vida en adoración a Él. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Versículo 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Esta expresión, la copa de la salvación, es un título que el salmista le está dando a la ofrenda de paz. ¿Qué es la ofrenda de paz? La ofrenda de paz es, acá lo llama, la copa de salvación. Es la comida y la bebida que acompañaba esa comida que se daba en adoración, en gratitud y en gozo frente a los beneficios de Dios. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a celebrar. Voy a celebrar la bondad de Dios. Esa es una buena respuesta a la gracia de Dios. ¿Sabes cuál? Celebrar, disfrutarla, gozarse en Dios. Y Dios nos llama a eso, nos instruye y nos da eso como un camino a Él. Vengan con gozo. Y el salmista dice, eso yo lo voy a hacer. Voy a tomar la copa de la salvación y voy a invocar el nombre de Jehová. Esa expresión, invocar el nombre de Jehová, también hace referencia, hay otros pasajes que hablan de esta ofrenda y que muestran que casi siempre esta ofrenda iba acompañada con afirmaciones de las personas que hablaban de la bondad de Dios. Entonces, cuando se hacían los sacrificios y ahora se comía, en esas comidas, ¿de qué se hablaba? Se hablaba de Dios y de la bondad de Dios y la grandeza de Dios. En esas comidas se invocaba el nombre de Dios, se hacía referencia a la persona de Dios. Y hay muchas historias donde aparece la ofrenda de paz y vienen acompañadas siempre de estas frases. Gente que se para en medio de los demás y dice, déjeme decirle lo que Dios hizo por mí. Y hablaban de Dios, invocaban el nombre de Dios frente al pueblo de Dios en respuesta a todos los beneficios que habían recibido de Dios. Entonces, este salmo es un salmo que describe esto de la ofrenda de paz. Ahora quiero llevarte al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 5. Y justo hoy no lo planeamos, pero Gustavo nos leyó el versículo 10. Quiero leerte el versículo 1. Y dice así, versículo 1. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa misma experiencia que vivió el pueblo frente a ese altar es la experiencia que nosotros vivimos, pero ahora en la realidad espiritual. Nosotros vivimos las realidades que ellos anunciaban. ¿Cuáles? Nosotros éramos enemigos.
pero fuimos justificados. ¿Qué significa justificados? Fuimos declarados justos. ¿Cómo? Nuestra culpa pasó al Cordero, la justicia del Cordero pasó a nosotros. Ahora somos justos. Y ahora en esa justicia, ¿qué tenemos? Paz. Paz. Dios ya no está más enojado. Dios ya no va a destruirnos. Porque su ira cayó sobre el Cordero. Nosotros fuimos librados. Y ahora tenemos esta palabra, paz. Esa palabra que abarca todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Dios que tiene una intención de bendición hacia nosotros. Dios que hace que nuestra vida viva en armonía y en gozo y en prosperidad en todas las áreas. Hay paz. Hay paz para aquellos que están en Cristo. Todos los que han experimentado los primeros 2 sacrificios. Así que este sacrificio tiene una conexión directa también con nosotros. Nosotros también nos sentamos a la mesa de Dios a celebrar la paz que encontramos por medio de Cristo. Hay otro versículo, ahí en 1 Corintios capítulo 10, si quieren pueden abrir, 1 Corintios capítulo 10, que habla de cómo el creyente vive esta realidad. Mirá el 1 Corintios 10, 16. Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del pueblo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Acá está hablando de que Israel comía de los sacrificios y al comer del sacrificio lo que estaba haciendo es participando del altar. ¿Y qué sacrificios se comían ellos? No se comían los holocaustos, no se comían las oblaciones, se comían los sacrificios de paz. Está haciendo una conexión con este sacrificio. Israel comía el sacrificio y al comer el sacrificio, ¿qué estaban haciendo? Estaban participando del altar. Estaban diciendo, nosotros recibimos los beneficios del altar en comunidad, juntos. Todos participamos del mismo altar y eso nos trae unidad, nos trae comunión y nos identifica con lo que somos. Somos el pueblo de Dios, salvados por Dios, por ese altar. Y por eso comemos todos de ese altar. Y acá Pablo va a confrontar a Israel, a la iglesia por las divisiones que había dentro de la iglesia y mostrarles que ahora ellos venían a la mesa del Señor, comían juntos en la mesa del Señor, pero no vivían esa realidad de unidad del pueblo. Entonces, de nuevo, ese principio, tenemos paz para con Dios, es el principio que se lleva ahora en nuestro tiempo. Nosotros tenemos paz para con Dios. Y nosotros celebramos la paz con Dios. Como el pueblo de Dios, somos invitados a la mesa de Dios, junto con el pueblo, a disfrutar de esa celebración. Bueno, segundo punto. Volvamos ahí al Levítico. Solo arrancamos con la primera frase. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz. Y ahí hablamos, ¿no es cierto?, de que debemos apreciar el gozo que disfrutan los que han sido reconciliados con Dios. El segundo, contempla el sacrificio que ha hecho posible que hayamos sido reconciliados con Dios. Lo próximo que Moisés quiere es que Israel se pare frente al sacrificio, contempla el sacrificio. Se pare frente al sacrificio y recuerde cómo es que tuvieron esa paz. Esa paz vino por medio de un sustituto. Y entonces se va a volver a revivir lo mismo que se vivió en el holocausto. En el holocausto, fíjate que dice prácticamente las mismas cosas, ¿no? Si fuera el ganado vacuno, acá hay una diferencia, macho o hembra, antes era solamente macho, pero acá aparece, ¿no es cierto? Va a ser un macho o hembra, sin defecto, pondrá sus manos en la cabeza, lo degollará a la puerta del tabernáculo, el sacerdote rociará la sangre. Fíjate que son los mismos elementos que el holocausto.
lo que está haciendo es volver a revivir. Esta persona tiene gozo, pero tiene gozo en este marco, mirando el sustituto por medio de que tiene la reconciliación. Bueno, cuando hablamos del holocausto, yo quiero señalarte acá de nuevo a quién se refiere. ¿Quién es ese sustituto? ¿Quién es el sacrificio de paz? ¿Quién es el que hizo posible que existiera la paz? Bueno, el mismo que trajo antes la expiación, porque lo describe igual. Mirá cuando habla de nuevo de sin defecto, lo ofrecerá delante de Jehová. Ya hablamos varias veces de esto, ¿no? Pero ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hoy el creyente vive sabiendo cómo fue rescatado. No solamente celebramos que somos libres, no solamente celebramos de que ya no está la ira, sino que lo hacemos sabiendo cómo fuimos rescatados. ¿Y cómo fue? Con la sangre perfecta, preciosa, sin mancha, ni contaminación del Señor. Y ya hablamos de eso, ¿no? De qué significa que Cristo no tuvo pecado, el único inocente. Después, versículo 2, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda. ¿Y qué significaba esto? Que ponía las manos en la cabeza. Le transfería su culpa, ¿no? Se identificaba con este animal. Entonces, acá de vuelta, no solo en el holocausto, ahora en el sacrificio de paz, el que viene pone sus manos. Pero él ya hizo el holocausto. Claro, pero él debe celebrar recordando cómo fue. Y por eso el creyente nunca supera las verdades básicas del Evangelio. Siempre el Evangelio es para el creyente. El creyente va a recordar el Evangelio toda su vida. Va a predicarse el Evangelio toda su vida. Cuando nosotros hablamos acá del Evangelio y yo empiezo a predicar el Evangelio y a hablar de la obra de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, no pienses, a ver si hay algún inconverso, ¿a quién le está hablando Matías? Porque te estoy hablando a vos. El Evangelio es para el creyente que se goza de su paz recordando quién fue el que trajo esa paz. Nunca lo va a olvidar. Y por eso acá el que trae la ofrenda de paz vuelve a la misma rutina, pone sus manos arriba. Y ahí en tu corazón, aunque un día vos ya sabés que tu culpa fue transferida a Cristo, en tu corazón vos das gloria a Dios por ese sustituto. Y vos decís: Señor, yo no soy el culpable, yo lo sería, pero Él llevó mi culpa. Señor, tú me ves santo, inocente, por los méritos de Cristo, gracias. Entonces acá está el que trae el sacrificio de paz, poniendo sus manos en la cabeza. ¿Y qué más? Degollándolo a la puerta del tabernáculo, lo mismo. Fui yo el que mató a Cristo, fue mi culpa. Cuando vos lees una expresión así, que el que trae el sacrificio tiene que ser el que mata el animal, tenés que ver cómo Dios muestra la culpa de tu pecado. La culpa de tu pecado. ¿Vos entendés la gravedad de tu pecado? Esta persona que trae el sacrificio entiende la gravedad de su pecado porque es Él quien mata al cordero. Soy yo el que mató a Cristo. Fue mi culpa que llevó al Señor a la cruz. Y ahí, en esta expresión, uno ve un poquito más de la gravedad del pecado, del que fuimos hechos libres. Y después, bueno, el sacerdote y los hijos de Aarón que van a rociar la sangre sobre el altar. Entonces, lo primero, tenés que apreciar el gozo que hay para los que pasaron a esas primeras dos ofrendas. En segundo lugar, tenés que mirar el sacrificio constantemente que hizo posible que vos tengas paz. En tercer lugar, celebra en la presencia de Dios, ofreciendo lo mejor a Él
y encontrando satisfacción en aquel por quien hemos sido reconciliados por Dios. Ahora hay que celebrar. El sacrificio ya murió. Fue sacrificado por mi culpa. Fue mi sustituto. ¿Y ahora qué hacemos? Celebramos. ¿Y cómo celebramos? Dos cosas va a decir este pasaje. Celebramos en primer lugar ofreciendo a Dios lo mejor y encontrando satisfacción en Cristo. Así celebramos la obra de Cristo. Mira cómo lo explica en el pasaje. En el versículo 3 empieza de esta manera. Luego ofrecerá del sacrificio de paz. ¿Quién es el sacrificio de paz? Es Cristo. Del sacrificio de paz que fue sacrificado, va a ofrecer como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones. Y acá empieza toda la descripción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es esto lo que Dios pide? De todo lo que Dios podría pedir, justo es la grasa lo que Dios quiere. No sé cómo será con ustedes, pero por ejemplo, a mi esposa no le gusta mucho el olor a grasa. Todo lo frito, de lejos, ¿no es cierto? Ella, cuando yo les he contado la historia, ¿no es cierto?, de cuando se fue a un retiro de mujeres, fue la primera vez que nos separábamos, estábamos casados hacía como 3 meses más o menos, y dormimos una noche separados. Y esa tarde la dejé allá en el retiro, me vine a la casa y cuando llego, ya era tarde, no tenía ganas de cocinar. ¿Y qué me hago? Abro el freezer, milanesas congeladas. Y digo, me voy a hacer una milanesa. No, digo, hacía calor, verano, digo, no voy a prender el horno por una milanesa, me la hago frita. Ahora, antes, en la antigua dispensación, yo comía siempre milanesas fritas. Desde que nos casamos, nunca había comido una milanesa frita. Pero ese día dije, no está Nelly, voy a aprovechar. Saqué la milanesa, la descongelé, puse el sartén, le eché el aceite, se calentó el sartén, tiré la milanesa, la di vuelta un otro lado, saqué la milanesa y me llevé el sartén afuera. Eché el aceite allá en el patio, lavé el sartén, todo, me vine feliz con mi milanesa. Nadie se tiene que enterar de esto. Llega Nelly al otro día, la voy a buscar, aparece, ¿no es cierto? Abre la puerta, primera cosa que dice que es: hiciste algo frito. Así. No sé qué es, si es un sexto sentido que Dios le ha dado por lo frito, pero lo sintió al toque. Bueno, yo feliz, ¿no es cierto?, que Dios crea que la grasa es algo bueno, ¿no? Pero, ¿por qué es que Dios usa eso? Acá vienen, ¿no es cierto?, los nutricionistas, dicen, no, la grasa no es buena para el cuerpo, ¿no? Hay que cuidarse de lo frito, 100% de acuerdo. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué Dios pide? Bueno, en esa cultura, la grasa era visto como algo preciado. Mirá, por ejemplo, Salmo 63. Era preciado, primero, bueno, nos podemos imaginar, es rico comer con un poquito de grasa, le da sabor a la comida. No se puede quitar completamente nunca la grasa, porque está mezclada junto con toda la carne, pero por lo menos un poco se le suele sacar, pero lo poquito que le queda le da saborcito, ¿no? Ahora, también hay otra razón. La grasa se usaba para funciones de la casa, se usaba para cocinar, se usaba, por ejemplo, el sartén, se usaban las grasas animales, se usaban aún grasas, como nosotros usamos manteca, para untar en el pan, ¿sí? Así comían ellos. Y entonces llegamos a un salmo como este, Salmo 63, 5. Y dice, está hablando de cómo Dios le va a satisfacer al salmista. Y dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Sabes lo que está diciendo el salmista? Vos me vas a hacer feliz como cuando me termino de comer una milanesa frita. Algo parecido está diciendo. No. Está diciendo como cuando como la grosura, que es la grasa, así vos vas a alegrar mi alma. Ya sé que les parece desagradable esto, ¿no?, a muchos de ustedes. Pero tenemos que entender que este pasaje se escribió para una cultura distinta a la nuestra.
Y cuando Dios se comunica con la gente, Dios lo que hace es hablarle a la gente en el idioma que la gente puede entender, ¿no? Dios no disfruta la grasa, pero Dios le habla a una cultura que sí disfruta la grasa. Entonces Dios le dice a esta cultura: yo quiero que ustedes me den a mí toda la grasa y la quemen en el altar y que sea mía. Probablemente, si el Antiguo Testamento se hubiese escrito en nuestra época, para nuestra cultura, Dios hubiese elegido alguna otra imagen para explicarnos lo que significa esto que está diciendo. Él está hablando de esta cultura. La Biblia no es un manual de nutrición. Es solamente una explicación de adoración. Y la adoración verdadera es cuando una persona entrega a Dios lo mejor. Y en esta cultura, la grasa para ellos era lo mejor, ¿sí? Entonces, acá aparece toda esa descripción de todas las grasas que hay que cortar. No se puede sacar todo, pero todas estas partes donde están la mayor concentración de grasas son para Dios. Entonces, esa es la razón por la que se dice esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está diciendo entonces? Vamos a celebrar. ¿Y cómo celebramos? Vamos a celebrar junto con Dios esto. No es que yo voy a decir: soy libre, tengo paz con Dios, ahora voy a ser feliz yo solo. No, vamos a celebrar con Dios. ¿Y sabes cómo se celebra con Dios? Mostrando tu gratitud a Dios, ofreciéndole a Él lo mejor de vos. Ofreciéndole a Él lo mejor de vos. De esa manera celebramos con Dios la obra que Él hizo por nosotros. Yo noté acá algunas cosas, como ¿cómo podríamos nosotros decir que somos agradecidos a Dios si cuando nos levantamos a la mañana apenas le decimos buen día a Dios? ¿Le ofrecemos lo mejor a Dios de nuestro tiempo? ¿Cómo vamos a decir que somos agradecidos a Dios cuando pensamos: bueno, cuando sea viejo voy a dedicar tiempo a Dios? Hoy yo soy joven y quiero disfrutar la vida. Quiero usar mi fuerza, mi tiempo, mis recursos para mí. Y si algo sobra, eso va a ir para Dios. Eso es gratitud. Eso es celebrar la paz con Dios. Celebrar la paz con Dios significa venir a Dios con ese corazón agradecido y traer lo mejor de mi vida y quemarlo en el altar para Él. Esa es la celebración que Dios disfruta. Algo en el versículo 5 agrega: los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña. ¿Cómo es esto? Bueno, este es el capítulo 3. ¿Cómo empezó el capítulo 1? Empezó con un fuego. En ese fuego, ¿qué se echó? El holocausto, ¿no? En ese fuego arrancó, lo sacrificamos al animal y lo tiramos ahí. Todavía se está quemando el holocausto. Sobre ese holocausto se tiró el puñado de harina y ahora sobre ese holocausto se va a tirar ahora la grosura del sacrificio de paz. Lo más precioso de mi vida se entrega en ese fuego donde está ardiendo el holocausto que tomó mi lugar en la cruz. Ahí se está entregando lo mejor, en ese mismo altar, ahí en el fuego que los hijos de Aarón construyeron. Y algo interesante al final, versículo 5, es ofrenda de olor grato para Jehová. Esto es una dedicación a Dios de lo mejor como parte de la celebración. Bueno, a partir de ahí, toda esta primera sección, vos decís: Matías, se nos fue la hora, llegamos al versículo 5 nomás. Lo que pasa es que si vos te prestaste atención, prácticamente lo que hace ahora el pasaje es repetir todo lo mismo, pero primero para una oveja. ¿Viste en el versículo 6? Mas si de oveja, y el versículo 12, si fuere cabra. Pero si vos lees las descripciones, o sea, te explica primero cómo se sacrificaría una vaca, cómo se sacrificaría una oveja y cómo se sacrificaría una cabra.
Prácticamente son idénticas las tres descripciones. Primero, paréntesis, te das cuenta de que en este sacrificio no se puede ofrecer paloma. ¿Por qué no se puede ofrecer paloma? En el holocausto sí se podía ofrecer paloma, pero acá no. Claro, este sacrificio, lo importante del sacrificio es la comida que viene después, ¿no? Si vos sacaste la paloma no te quedó nada, sirve para quemarlo, pero no sirve para un fin práctico en la comida, ¿no? Entonces, tenemos vacas, ovejas, cabras. Se repite una y otra vez. Y vos decís, ¿y para qué Dios gasta todo este espacio? Repitiendo las mismas cosas. No era suficiente con que lo diga una sola vez y después diga, hagan lo mismo con la oveja y hagan lo mismo con la cabra. Listo, nos ahorraba tener que leer todo eso en nuestra lectura anual. ¿Por qué lo repito otra vez? Bueno, ¿sabes que Dios le quiere hacer ver al pueblo que los detalles son importantes? Son importantes porque estos sacrificios representan cosas que son muy valiosas, cosas que van más allá que este sacrificio. Entonces la idea no es solamente hagan un sacrificio, sino presten atención a los detalles. Y Dios se los repite una, dos, tres veces, los mismos detalles, para que ellos vean que este sacrificio va a ser valioso para algo más que solamente el sacrificio. Y Dios les prepara el corazón para ver el significado del sacrificio un día. Entonces, y también, teniendo esta repetición, Israel entendía el valor de la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice algo, nosotros tenemos que hacer lo que nos dice, tal cual como Él nos dice. Entonces, no es que está desperdiciando espacio. Después, en el versículo 6, también hace una aclaración que se las menciono. Le decía a Nelly, vamos a ver cuánto tiempo tengo, a ver si menciono esto o no, pero se los digo. Ahí en el versículo 6 dice, mas si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto, empieza todo lo mismo. Se ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová, misma expresión. Pero ¿qué va a ofrecer de este cordero? Versículo 9, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, o sea, todas las mismas grasas, y la cola entera. Y acá le da mucho valor a la cola porque le dice, la cola entera tiene que ser, y la cual quitará a raíz del espinazo. Toda la cola tenía que ir para Dios. ¿Y esto qué sentido tiene? Bueno, en este lugar del mundo, ustedes saben que hay diferentes razas de animales. Por ejemplo, vos mirás la vaca, no todas las vacas son iguales, ¿no? El que conoce un poquito de vacas sabe que hay muchas razas que sirven para diferentes propósitos. Bueno, hay muchas razas de ovejas también. Y hay una raza de oveja que está en esa zona, y especialmente hacia Arabia, pero eran las ovejas que ellos tenían acá, que eran conocidas por cómo les crecía la cola. Para la oveja esta, la cola le servía como le sirve a un camello su joroba. Viste que la joroba es donde guarda el agua. Él tiene que caminar por el desierto, vivir ahí mucho tiempo, entonces es como su tanque de reserva. Y ahí guarda todo el agua. Bueno, la oveja no guarda agua en la cola, guarda grasa. Come, come, come y empieza a engordar. Y la grasa es como su tanque de reserva, ¿sí? Para cuando no haya que comer, para que esté ahí disponible. Y estas tenían un tanque gigante, ¿viste? Que los autos tienen diferentes tanques. Estas tenían mucho para guardar. Y se cuentan un montón de cosas, a mí me parecieron un poco raras algunas. Por ejemplo, dice que a veces la cola podía crecer hasta llegar a ser 1/4 del peso total de la oveja limpia. O sea, después que le sacás a la oveja el intestino y todo, la cola pesa 1/4 de todo lo que pesaba la oveja. Era mucho. Y encima, en la oveja, la cola, donde se concentra la grasa, era para Jehová, pero era lo más preciado que había. Era lo que todos se peleaban por quedarse con esa parte, ¿no? Porque esa grasa servía para muchas funciones dentro de la casa. Entonces, darle a Dios la cola de la oveja y dársela toda y desde el espinazo era dar lo mejor completamente a Dios. Bueno,
El versículo 11 agrega otra cosita. Acá solo es repetición, pero yo quiero detenerte en algún punto. Mira acá el versículo 11. Dice así: y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Entonces, fíjate el título que le da. Lo que ustedes están quemando es una vianda. ¿Qué es una vianda? Es la comida que se lleva, ¿no es cierto?, a la escuela del hijito, se lleva la vianda para el recreo. Y esto que ustedes le están tirando al fuego es la vianda de Dios. ¿Cómo es esto? Dios tiene hambre y Dios necesita que yo lo alimente, si no se va a morir de hambre, pobre. Todo es de Él. Él no necesita que yo le dé a Él nada, pero en la condescendencia de Dios, Él muestra su favor viniendo a comer con el pueblo. Y cuando se sienten a la mesa, la comida de Dios tiene que ser la mejor. Y le van a dar a Dios la parte de la grosura, de las grasas. Entonces ahí en la presencia de Dios se tira todo para que se queme, y mientras se está quemando en la mente del judío, lo que él está pensando es: Dios se lo está comiendo. El fuego lo está consumiendo, pero en la mente es: Dios se está comiendo lo que le di. Y ahora yo me como mi parte y Dios se come su parte. Están comiendo juntos, están teniendo esta comida de paz. Dios está en paz con nosotros. Y el versículo 17 termina con esto, dice: estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Fíjate esta última requisito. Ellos van a comer, pero nunca deben comerse la grasa ni la sangre. ¿Por qué no? Bueno, hablé de grasa, pero también mencionaba la sangre, que también va a ser entregada a Dios. ¿Por qué no podían comer grasa ni sangre? Porque eso era la porción de Dios. Eso era consagrado a Dios. Y lo que es consagrado a Dios no lo podemos agarrar nosotros, ¿no? Es de Él. Él lo come. Yo me como mi parte, Él se come su parte. Lo que es consagrado a Dios no podemos tocarlo. No porque tenga nada malo en sí, sino porque en el sistema ritual esto era considerado la comida de Dios. Y la comida de Dios nadie la va a comer, solo Dios. Entonces eso fue consagrado a Él. Y esa es la razón en este versículo por la que se prohíbe comerse esas grasas y esa sangre que se iba a ofrecer. Bueno, quiero terminar con una historia. Hablen en 1 Samuel, capítulo 1, y veamos un sacrificio de paz en acción. Porque el sacrificio de paz, entonces, ¿qué es? La persona que ha sido perdonada de su pecado, que ha venido en adoración a consagrarse a Dios, ahora celebra con el pueblo de Dios, dándole a Dios lo mejor y disfrutando de la persona de Cristo. Porque, antes de leer este pasaje, quiero explicar esta idea. Ellos quemaban la grasa, pero con la carne, ¿qué hacían? Se la comían, ¿no? Se comían la carne. El pasaje mismo no lo dice, pero lo implica, porque dice: eso no lo coman. Quiere decir que el resto sí lo comían. ¿Sí? Esto es de Jehová. Quiere decir que el resto era de ellos. Así como se partía el animal. Y en otros pasajes se explica cómo se celebraban esas fiestas. Era una fiesta de celebración, donde se comía todo eso. Entonces, mira, esta es la idea. Este sacrificio que fue entregado como sustituto sirve para complacer a Dios y sirve para alegrar al pueblo de Dios. ¿En qué se alegra el pueblo de Dios? Se alegra en el sacrificio, en la carne del animal. En eso se alegra el pueblo de Dios. Pensá en esto un segundito, en tu vida espiritual. ¿Sabés en qué consiste la fiesta?
en que vos comas o te deleites en Cristo. Eso es la fiesta. La fiesta es que vos disfrutes de Cristo. El Cristo que tomó tu lugar, ahora es el Cristo que satisface a Dios y satisface tu alma y trae el gozo de esta celebración. El gozo de esta celebración está en este elemento, el Cristo mismo. Bueno, ahora sí, leamos el versículo. ¿Cómo sucedían estas fiestas? Bueno, versículo 1, 1 Samuel. Un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrate. Y tenía él 2 mujeres. Bueno, acá empezamos mal. Porque Dios no estableció la poligamia, Dios estableció la monogamia, un hombre, una mujer. Este hombre era del pueblo de Dios, pero evidentemente había roto este principio y ahora va a haber consecuencias. Su hogar va a sufrir mucho. Cada vez que una persona rompe los principios de Dios, hay dolor. Y ahora, ¿cuál es el dolor? Estas 2 mujeres, el nombre de una era Ana, el nombre de la otra Penina, y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Entonces, los años pasaron. Israel había entrado a la tierra. Y ahora el tabernáculo que habían construido en el desierto lo llevaron a un lugar que se llama Silo. Y ahí lo dejaron plantadito. Y ahora todo el pueblo tiene que venir a ese lugar a adorar. Ahora ya no viven todos juntitos, viven en diferentes lugares, pero siempre ahora tienen que venir a ese lugar a adorar. Y este hombre tenía como principio venir una vez por año y traer sacrificios. Y acá te sigue explicando cuáles son los sacrificios que va a traer, los que menciona Levítico capítulo 1. Holocausto, oblación, sacrificio de paz. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. ¿Qué parte? Bueno, el sacrificio después que lo entregaban, había que comerlo, ¿no? Tenemos el sacrificio que después que se entregaba había que comerlo. Entonces, ¿quién lo come? Toda la familia. Toda la familia está reunida, toda la familia él trae el sacrificio, toda la familia se celebra. Y él le da a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. Él le apartaba lo mejor, una doble porción, para que Ana tenga algo que la distinga. ¿Por qué? Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba. Estas 2 mujeres están peleadas. Hay competencia, que la generó el mismo hecho que este hombre tenga 2 mujeres. Es una locura. Y esto es normal, pero el hogar está dividido. Hay lucha, hay dolor. Y ella se enoja, se entristece porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces, habían venido a traer un sacrificio a Dios. Y en ese sacrificio, terminaba el sacrificio con gozo, con celebración. Pero esta mujer no cree tener ninguna razón para celebrar. Ella no puede comer, según ella piensa, de este sacrificio de paz. ¿Por qué? Dios no le dio un hijo. El sacrificio de paz es un sacrificio del corazón agradecido, que se deleita en el sustituto que fue entregado. Pero en esta mujer no hay un corazón agradecido en este momento. Lo que hay es dolor. Y ella ve cómo agradecer a Dios cuando no tengo un hijo. Ese es el dolor que ella tiene. Sigue diciendo, el marido ahora se da cuenta de eso. El marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Debía comer, es una fiesta. ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hay muchas razones para estar agradecida a Dios. Hay muchas razones para dar gloria a Dios. Yo soy una, que soy tu esposo. No llores, celebrar. Así que Ana lo que hizo, se levantó, comió
y bebió en Silo. Entonces celebró la fiesta. Celebró la fiesta, tal vez llegando a ese punto que Elcana, que su esposo, le acaba de mostrar. Le acaba de mostrar que ella sí puede comer de ese sacrificio. Por más que Dios no le haya dado sus hijos, ella puede comer porque esta es una celebración. Y la celebración hay que disfrutarla. Y Dios tiene muchas razones por las que debemos estar agradecidos a Él. Así que esa mujer cambia su actitud, deja de llorar y come. Y con esta nueva actitud, ella ahora hace un pedido a Dios. No desde el pedido de una mujer que no tiene ya ninguna razón para agradecer a Dios, sino una mujer que acaba de agradecer a Dios, que acaba de comer el sacrificio de paz y ahora viene a Dios con un pedido. Y ella va a orar. Cuando llega, se empieza a quebrantar y llorar y le pide a Dios que le dé un hijo y que si se lo da a Dios, ella se lo iba a entregar a Dios. Dice, versículo 12, al final, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Y al final, versículo 13, dice que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Claro, acaba de venir de una fiesta esta mujer. Y Elí supone que en esa fiesta ella bebió más de lo que debía beber. Y ahora está en esa condición. Pero ella le responde, no es que está ebria. Ella viene de celebrar la fiesta y ella viene ahora con un corazón quebrantado. Aún después de la fiesta hay dolor y hay clamores que salen del corazón. Fiesta no significa que no hay dolor, que no hay necesidad, que no hay angustias. Significa que en Dios hay suficiente razón para celebrar. Y con un corazón que celebra y agradecido a Dios, ahora esta persona quebrantada puede venir a Dios y hacer su pedido a Dios. ¿Y qué le va a pedir a Dios? Dame un hijo. Y lo pido no para mí, sino que lo pido para ti. Y estas son las oraciones que Dios acepta, ¿no? Las oraciones que no son para gastar en nuestros propios deleites, sino las oraciones que son para Él. Y Dios la escucha y Dios la responde. Y se fue la mujer, bueno, y se va. Queda embarazada, Dios le da ese regalo y ella decide no volver en los próximos 2 años hasta que el hijito tenga 3 años y entonces ella pueda cumplir con su voto y dejarlo ahí en el templo. Entonces recién, cuando cumple 3 años, ella vuelve. Dice el versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo mirad todo lo que lleva ella. Lleva 3 becerros. ¿Y los becerros para qué? Los sacrificios, ¿no? Los sacrificios que iban a servir para el holocausto, tiene uno. El becerro es lo más costoso que una persona podría ofrecer para su holocausto. Y a la vez, lo más costoso que podría ofrecer para el sacrificio de paz. Para la oblación no se ofrecen becerros. ¿Qué se ofrece? Harina. Llevó harina también, ¿no? Entonces, ¿para qué se prepara ella? Para obedecer a Dios con estos sacrificios. Va a hacer el holocausto, va a entregar la harina, va a hacer la ofrenda de paz y va a hacer otros sacrificios que van a venir después. Bueno, y lo trajo a la casa de Jehová. ¿Y dónde fue? A Silo. Y el niño era pequeño. Y versículo 25. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Esa expresión, adoró allí a Jehová, resume todo lo que ella hizo ese día. ¿Qué fue la adoración de esta mujer? Ella refleja acá la actitud de estos sacrificios. Una persona que llega los méritos de un sustituto, con una actitud de consagración completa, a traer lo mejor a Dios para celebrar en su presencia los beneficios de Dios. Y después que entregue esos sacrificios en adoración, ¿qué hace?
En esa fiesta, capítulo 2, se para y invoca el nombre de Jehová. Lo que se hacía en la fiesta del sacrificio de paz. Se para y va a glorificar a Dios. Y decir todos los beneficios que Dios le ha dado. Y esta oración es una de las grandes oraciones de la Biblia, que marcaron la historia. ¿Sabes cuánto afectó esta oración? Afectó a tal punto que un día, miles de años después, una jovencita en Israel, que iba a ser la madre del Señor Jesús, cuando el ángel le anunció esto, ella va a recordar las palabras de Ana y va a decir una oración, que esta oración fue el modelo para esa oración. Una oración que iba a marcar la historia del pueblo de Israel, que esta mujer conocía muy bien, María. Así que esta es una figura. Bueno, algo que me pareció interesante de la historia, todo esto se hizo en este lugar, Silo, ¿no? Bueno, el viernes estaba en la reunión casera, acá en San Justo, y terminando la reunión, me puse a charlar con Jim. Y él me contó, yo ya sabía algo, pero no sé si ustedes supieron que mientras estuvo allá en Estados Unidos, Dios le dio una oportunidad con un grupo que había allá de viajar a Israel. Y por 2 semanas estar visitando los lugares clásicos donde estuvo el Señor, donde sucedieron los eventos pasados. Un viaje impresionante. Nunca él había ido, así que estaba choch. Y él a los de Merlo creo que les estuvo contando, ¿no? El otro día, todos los detalles. Bueno, a mí me contó algunos nomás. Y me dijo, mira, tengo un par de lugares que fueron mis preferidos. Uno de mis lugares preferidos, ¿sabes cuál fue? Me dice, fue Silo. Ir a visitar ese lugar. Saben que Silo no es un lugar turístico muy famoso. Dentro de los recorridos turísticos, muchos lo pasarían por alto, pero en el recorrido que le armaron allí, lo llevaron ahí. Pero Silo es un lugar muy importante, porque en ese lugar estuvo armado el tabernáculo por 369 años. Más de 300 años el tabernáculo estuvo ahí. Toda la era de los jueces, ese era el lugar donde se venía a adorar. Era como una pequeña Jerusalén. Lo que Jerusalén fue después, el epicentro religioso de Israel, fue Silo durante mucho tiempo. Así que ahí venía a adorar. A ese lugar fue esta mujer. Bueno, algo interesante. Cuando venían a traer sus sacrificios, ellos traían, no solamente la carne, sino que traían su harina. Y traían esa harina en jarros de alfarería. ¿Sí? Entonces sus ofrendas venían y las entregaban. Y cuando entregaban esas ofrendas, parte del rito era agarrar ese jarro y romperlo. Esto sucedió por siglos, ¿no? Ahí en su hojita pueden ver, al lado derecho, yo ayer le pregunté a Jim, ¿tenés fotos? Sí, me dijo, pero no logré, no se me ocurrió hasta ayer esta idea. Así que me metí en Google y puse vasijas rotas en Silo. Lo que ven ahí, en su fotito, es lo que me contaba Jim el viernes. Que él mismo, hace un par de meses, estuvo en este lugar y él caminó por estos lugares llenos de vasijas rotas, pilas, montañas y montañas. Décadas y décadas, siglos de personas viniendo a entregar estas ofrendas hicieron que toda esta zona esté lleno. Y él decía, yo caminaba arriba de estas vasijas que tienen 3000 años de haber estado ahí, que el pueblo de Dios trajo en ofrenda y en sacrificios a Dios, y ahí están, al frente mío. Bueno, es más, probablemente algunos de los pedacitos que estén desparramados por ahí hayan sido de la vasija que trajo Ana ese día, junto con Samuel, a entregarla. ¡Wow! Sería impresionante estar ahí, ¿no? Y ver ese lugar. Y Jim me decía, uno puede ver que descubrieron el lugar exacto donde estaba construido el tabernáculo, porque hay una plataforma de exactamente el mismo tamaño. Bueno, es increíble. Estas historias que leemos no son fantasía. Esto es realidad. Esto es lo que vivió el pueblo de Israel. Estas fueron las instrucciones que Dios les dio a ellos de cómo guardar un corazón generoso de gratitud y de gozo en la presencia de Dios. Bueno, pero hoy nosotros no vivimos del pasado, no vivimos de reliquias.
No nos llama la atención tanto ese lugar donde están esas vasijas rotas, como nos llama la atención encontrar al pueblo de Dios hoy, acá, celebrando a Dios. Eso es lo que nos llama la atención. Eso es el milagro de la obra de Dios. Nuestras vidas, sus vidas. Corazones agradecidos que miran a Cristo y se gozan en Cristo cada día. Y que vienen a congregarse para disfrutar de Cristo y para consagrar a Cristo sus vidas. Ese es el sacrificio de paz. Es el gozo de la paz que hemos encontrado con Dios y todos los frutos que vienen a través de esa paz. Oramos y terminamos. Padre, gracias por esta mañana. Hemos disfrutado todo el tiempo que hemos compartido desde la escuelita dominical, en tu palabra, el tiempo de la oración, las canciones y ahora, Señor, tu palabra. Señor, tú has hecho todo tan bien, con tanta sabiduría, para que seamos guiados hacia ti, no hacia personas, no hacia actividades, sino hacia ti, nuestro Salvador. Lo que nuestra alma desea y necesita. Señor, ayúdanos a ver en estos sacrificios a Cristo y a responder como tú diseñaste que estos sacrificios llevaran a tu pueblo a responder. Te entregamos todo a ti. En el nombre de Cristo Jesús.